Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo bien, todo muy bien y ya te digo, cerrando el episodio de esta semana, lo hacemos como siempre contigo y en este caso pues estamos centrándonos y nos hemos centrado durante los minutos previos en hablar de trabajo, en hablar de las cuestiones que tienen relación con el empleo. Lo hemos hecho sobre todo, como siempre, enfocados en España y contigo queremos abrir un poquito más la mente. Nos disponemos a hablar un poquito de la Unión Europea y evidentemente también te preguntaré por los países vecinos con los que ya nos hemos comparado un poquito en los minutos anteriores. Una cuestión que te quiero preguntar es que muchas veces llegados al punto de hablar de cualquier tema, nos encontramos que la Unión Europea tiene competencias sobre aquel tema, sanidad, etcétera. Es decir, muchos temas que hemos tocado a lo largo de todos los episodios. En tema laboral, en trabajo, en empleo, ¿tiene competencias la Unión Europea? Y sobre todo ya te hago una segunda pregunta. Competencias interesantes, ¿no? Competencias que realmente toquen el día a día. No, no tiene y esto es importante tenerlo en cuenta. La Unión Europea no tiene competencias en materia laboral sobre los Estados miembros, si acaso hay algún punto muy concreto en el que se emplea, vamos a decir así, la competencia como lo que aquí se llama competencia de apoyo. Es decir, la Unión Europea puede publicar unas directrices que sean para que los mercados laborales eh, entren dentro de bueno, un mismo paraguas comunitario, pero lo que es legislación laboral, la Unión Europea lo único que hace es, digamos, vigilar esa legislación laboral. Lo más simple para entender esto es el paro. Es decir, por ejemplo, en el caso de España, pero no solo, se les ha pedido para acceder a los fondos de recuperación una reforma laboral. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea vigila los niveles de paro de los Estados miembros, pero no es ella la que tiene la potestad para tomar medidas sobre el mercado laboral. Esto es importante porque muchas veces pensamos, es que hay que cumplir con Bruselas porque Bruselas nos pide una reforma laboral. Sí, pero la reforma laboral la ejecuta el gobierno nacional, no la ejecuta, no la impone, por así decir, la Comisión Europea. A ver, esto de lo que impone Bruselas, bueno, que vamos a decir que estás allí en Bruselas, ¿no? Que allí están hartos, supongo también, ¿eh? ¿No? De lo de, es que esto viene de Bruselas, es que esto no nos lo imponen. Bueno, con el tema, vuelvo al tema del paro, porque yo creo que es el más paradigmático porque lo vimos con la crisis del 2008. Más allá de que luego podemos entrar, Adri, en el fondo de la cuestión de que esto no es una cuestión solo que venga con una directriz de Bruselas o no, con una recomendación de Bruselas o no. Es que tener niveles de paro bajos o tener salarios mínimos altos o, bueno, son cosas un poco de sentido común. No quisiera yo entrar en cuestiones ideológicas, pero bueno, te pongo dos ejemplos, ¿no? De iniciativas un poco para armonizar temas laborales, como puede ser la directiva de salarios mínimos, de armonización de los salarios mínimos a nivel europeo. Todo esto pasa por los Estados miembros. Ahora, puede darse el caso, de hecho, por ejemplo, Italia no tiene salario mínimo interprofesional. Hay países que no lo tienen, son los muchos menos, pero hay algunos que no los tienen. Sí que durante la presidencia española del Consejo de la UE hubo una iniciativa para estandarizar los salarios mínimos a nivel de la Unión Europea. Hay recomendaciones en ese sentido, tanto del Parlamento Europeo que como sabemos o como se supone que hemos tenido ya que explicar, si no lo hago ahora otra vez, es colegislador junto con el Consejo, pero claro, volvemos a lo mismo con las competencias. Hay cosas que sin el ok de los Estados miembros no salen adelante. Bueno, pues los temas de empleo son un claro ejemplo de esto. Sí, normalmente lo que nos encontramos es que, como tú dices, se necesita el ok de los Estados miembros y muchas veces lo que nos encontramos son, en muchos temas, divergencias entre los diferentes Estados miembros. En este caso nos estás apuntando que incluso hay países que no tienen un salario mínimo y de lo que nos estás hablando, el ejemplo que has puesto es de estandarizar un salario mínimo. Lo que yo te quería preguntar es...
en este tema concreto, salarios mínimos o a nivel de empleo, ¿hasta qué punto los Estados miembros están por la labor de llegar a un acuerdo? En plan, porque podemos pensar, no es un tema como sanciones a Rusia o no es un tema como el plan que se ha propuesto para Gaza ahora hace unos días, pero a lo mejor también hay divergencias en este sentido, no sé, también hay pelea aquí. Bueno, no sé si tanto pelea, pero sí hay una divergencia que es importante. Es decir, tú como país, vuelvo al caso de Italia, no puedes pasar de no tener un salario mínimo, en teoría, ¿eh? No puedes no pasar de tener un salario mínimo o sea, de no tener, perdón, un salario mínimo a que tengas que adoptar una posición común, porque yo tampoco sé hasta qué punto las implicaciones, me lo invento, vamos a poner un salario mínimo estandarizado, uniforme, por así decir, en la Unión Europea de 1.200 euros al mes. Parecido un poco al aumento que se ha aprobado en España o que se va a aprobar en España. Claro, pasar de 0 a 1.200, hay estados miembros que, sobre todo estos que no tienen SMI, que pueden decir, bueno, es que a mí me haces un roto que no sé cómo solucionar, repito, sin entrar en cuestiones ideológicas de si estamos a favor o no de que se suba el salario mínimo. Sí que hay un consenso más amplio, por ejemplo, en que se prohíban las prácticas no remuneradas, y en eso sí que ya se han dado pasos hacia adelante con una directiva en este sentido, que bueno, para muchas mentes puede no ser mercado laboral 100%, por así decir, pero sí es, digamos, el inicio de la aventura laboral de las personas, ¿no? Oye, te voy a hacer pregunta rápida de novato de la Unión Europea. ¿Una directiva como la que estás comentando es de obligado cumplimiento? Que sea un salario Es de mínimo. obligado cumplimiento. Cumplimiento, vale, perfecto. Es de obligado cumplimiento y no se adapta al ordenamiento jurídico o a la estructura legal. Simplemente se transpone. Los reglamentos son los que tú simplemente tienes que aplicar acorde a tu ordenamiento jurídico. Es decir, lo puedes moldear. La directiva no, la directiva se transpone tal cual se redacta. Es un matiz importante. Hombre, sí, sobre todo por si, por ejemplo, en vez de 1.200 se decidiese un salario mínimo en 1.500, eso querría decir que en España, pues por ejemplo, siguiendo con esta política ficción, tendríamos que subir el sueldo. Lo comentaba por eso, porque puede ser... Si fuese objeto de directiva, sí, no es el caso. No, Sería no, un ya. acuerdo, porque al no tener competencias, la Unión Europea no se puede, digamos, dar forma de directiva a esta iniciativa. Sería un pacto entre caballeros, ¿no? Como se Ya. suele decir. Sí, sí, sí. Sería como esa señal de tráfico que te recomienda ir a 60, pero... Eso es, eso pero es. no hace falta que Pero, pases. Oye, ¿podría ser la mejor definición de la Unión Europea? ¿La señal cuadrada azul que te recomienda ir a 60? Sí, me Podríamos gusta. estar... Mira, nunca habíamos comparado la Unión Europea con muchas, Con muchas cosas, pero cosas. no con señales de tráfico. Te iba a decir, te lo regalo, pero no, te voy a cobrar royalties. Cuando lo uses allí en Bruselas, te voy a cobrar royalties por esta Me comparativa. parece bien. Oye, quiero seguir preguntando. Si suben el salario mínimo, pues oye, eso que te llevas Claro, sí, no. del margen. Yo empiezo aquí a cobrar royalties, pero que no veas. Oye, otra pregunta que sí que es verdad que, como digo, hace unos minutos pues estábamos hablando también un poquito en relación salario mínimo comparado con los países de nuestro entorno, así intentando no quitarte mucho el trabajo, pero hay una pregunta que sí debo hacerte. Es sobre la comparativa entre trabajar en España. Se habla de las horas que trabajamos, de la productividad. No sé si esto también es un debate en otros países, esto de si se trabaja mejor, peor. Es que claro, peor, no sé, no queda muy bien, pero no sé si trabajamos mucho Claro, o qué. peor es un concepto un tanto complicado en lo que es el mercado laboral. Claro, a ver, tú y yo estamos aquí hablando de un sector que no es ejemplo de nada, el periodismo. Al final, creo que los periodistas somos una de esas profesiones que no tenemos un horario. O sea, ¿Y cómo no calculas entramos la no empezamos productividad? directamente no la calculo. Yo llevo años ya sin calcular ningún tipo de productividad. Por si las moscas y salgo perdiendo, no lo sé.
No, pero mira, sí que, por ejemplo, algo que yo en lo que, y esto pongo el ejemplo personal porque al final, eh, bueno, he tenido un cambio de país en los últimos meses y sí que lo he notado. El hecho de, no entro en sí, los belgas en este caso son más productivos que los españoles, pero por ejemplo, para mucha gente en España sigue siendo complicado que nuestro horario de trabajo empiece, por ejemplo, a las 8 de la mañana y a las 5 seas una persona completamente libre para hacer lo que quieras. Claro, también Bruselas tiene la particularidad de que la burbuja europea es peculiar en este sentido, es decir, pues, depende mucho pues, de la carga de trabajo que tengas en ciertos momentos del año, pero sí que en Bélgica los horarios son más friendly con la vida social de la gente. El ejemplo más claro y que a mí me ha costado adaptarme es el de las tiendas o los supermercados que no tienen un horario más continuo. A las 6 de la tarde aquí está absolutamente todo cerrado. Yo venía de vivir en Madrid, donde me encontraba casi todo abierto a las 9 de la noche. Y no empiezan esos horarios en concreto, los de los establecimientos de servicios, bares, tiendas, etcétera, no empiezan mucho antes que en España. Es decir, en España una tienda puede abrir a las 10 de la mañana, Sí, 9, 9 10, 10 sí. de la mañana. Aquí en Bruselas abre a las 9 10 de la mañana y a las 6 7 en algunos casos, como mucho, han cerrado. Eso ya te enseña una foto de un mercado laboral distinto al nuestro. Otra cosa es que la productividad sea mayor o menor, pero el mapa horario es distinto. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que formalmente la productividad se mide por los euros que se producen por cada hora de trabajo de un trabajador, claro, si la tienda abre menos y puede pagar mejores salarios o el mismo salario, se supone que la productividad es mayor, o sea, por una cuestión matemática, así haciendo mates rápidas. Bueno, aquí el salario mínimo interprofesional está en torno a 1.900 euros, no son limpios, porque el nivel de impuestos en Bélgica pues Ya. daría para otro programa, pero que nos da una idea de, oye, Sí. probablemente sí que sean más productivos, no tengo los datos en la mano, pero no es España, desde luego. Ya. Oye, deja que acabe con una pregunta que no nos está escuchando ningún belga ahora mismo. Si allí, en términos de productividad y demás, si fuera de España, fuera de nuestras fronteras, allí se habla de la típica, de si somos unos vagos, o la más técnica, que es hablar de la baja productividad española. No sé si esto es real, se comenta afuera, es simplemente un cliché más para las redes sociales que otra cosa, no sé. Yo no me lo he encontrado. O sea, te soy 100% sincero y he hablado de mercado laboral, condiciones laborales, no sé si productividad, pero vamos, cuánto trabajamos al día no solo con periodistas de otros países, sino con gente de otros países que se dedica a otras cosas, con ingenieros, etcétera. Y a mí nunca se me ha definido a los españoles como vagos. También te digo que el círculo en el que yo me muevo, que es el de los corresponsales españoles, ya te adelanto que podemos ser muchas cosas, pero vagos seguro que no. Sois los primeros que llegáis y los últimos que os vais, ¿no? Más lo segundo que lo primero. No sé si somos muy rápidos Porque os al gusta la llegar, noche, pero porque os gusta la fiesta, sí, tenéis unos sí, horarios de esto tengo. como los supermercados en Madrid, Mira, que cerráis tarde. voy a contar, y si quieres cerramos con esto, voy a contar una anécdota de ayer. En la rueda de prensa de esta semana, en la rueda de prensa que dio Borrell el lunes después del Consejo de Exteriores, cuando se repartió el turno de preguntas, hubo su portavoz, que puedo dar el nombre porque es público, es Peter Stano, dio la palabra, dio dos preguntas. Y cuando iba a dar la tercera, dijo lo típico que se dice en las ruedas de prensa de última pregunta, y Borrell le interrumpió y le dijo, algunas más que no tenemos prisa.
porque a lo mejor ya habían cerrado las tiendas y no tenía dónde ir. Y entonces nuestra sensación fue un poco entre queremos terminar ya esto, es verdad que no era muy tarde, no fue una cumbre que se alargó mucho, pero nuestra sensación fue entre queremos terminar esto y qué bien que nos dan más espacio para preguntar. Por eso que te encuentras situaciones en las que no te apetece mucho echarte media orilla más de curro, pero a la vez siempre nos pica ese gusanillo, ¿no? ¿Cómo nos gusta la chufla? ¿Cómo nos gusta la fiesta? Pero oye, la fiesta trabajando, ¿eh? ¿Cómo nos gusta trabajar? Porque en realidad lo que estabais ayer era O- trabajando. otro día hablamos de Sí, las hombre, horas sí, sueltas otro en día, todo lo consejos que se pueda europeos. contar, tú ves haciendo, ¿sabes como aquello que salía diario de una enfermera, diario de no sé qué, que hacían Eso libros y es. tal? Eso es. Tú vete Eso contando es. que yo creo que sale un, ¿cómo es un spin-off, un podcast solo con eso que vivís allí en Bruselas? Eso Emilio es. Riz, como siempre, muchísimas gracias por anécdotas como esta, por trabajar siempre al pie del cañón para explicarnos lo que sucede allí en Bruselas y en el resto de Europa. Y como siempre, un placer y te escuchamos la semana que viene. Gracias, Adri. Hasta la semana que viene.